bienvenidos a otro programa de Tras la Pista Forense. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, buenas tardes a todos. Yo como estoy engripada. Se te escucha espléndido. Como la mitad de los argentinos. Tienes una voz muy elegante hoy. Pero firme en el programa. Como siempre, queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Y por supuesto también a aquellas personas que nos siguen de temporadas pasadas. Comentarles que es Tras la Pista Forense. Tras la Pista Forense está empezando su 7ª temporada en el aire y es un programa que intenta acercar las disciplinas forenses a toda la sociedad. Queremos contarles cómo cada especialidad, cómo cada profesión influye o colabora a la hora de resolver un delito determinado. Podés seguirnos en Instagram, @traslapistaforense, en Facebook, Tras la Pista Forense, en Twitter, @lapistaforense, y podés contactarnos en el correo electrónico traslapistaforense@gmail.com. En YouTube nos podés encontrar como Tras la Pista Forense. Muchas gracias. Esto básicamente es Tras la Pista Forense, y cualquier duda pueden escribirnos por el canal que les sea más habitual o más accesible. A través del correo, además de recibir elogios, por supuesto, también aceptamos sugerencias para el programa, casos o especialidades o temas que quieran que tratemos. Estar en toda libertad de escribirnos y hacer su pedido. Y también queremos agradecer a Hernán Mosquera. Él es el autor de nuestra cortina musical. La vas a escuchar ahora en la presentación, y si no, podés escucharla también en YouTube, en Tras la Pista Forense. Tras la Pista Forense, lo dije bien. Tema musical, cortina musical que está completita. Y también queremos agradecer a la gente de 89 Lampierre, que es esta consultora que maneja todas nuestras redes sociales, y lo están haciendo a la perfección. ¿Nos presentamos? Dale. Hoy tenemos comunicación con Colombia, Desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, desde Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos, Tras la Pista Forense. Nos olvidamos de mandarle un cariño y un saludo a Leo, nuestro operador, que todos los jueves nos acompaña tan gentilmente. Quiero que sepas que vos te pones muy solemne y él está haciendo caras detrás de ese vidrio. Sí, me imagino. Leo, te estamos viendo, vos te aprovechás porque yo lo tengo más de... No, ¿cómo? Me está haciendo señas que parece que... Bueno, no voy a decirlo. Nada, aprovecha que vos no lo tenés de frente, yo lo veo todo el tiempo. Pero bueno, vos que no lo tenés tan de frente, no ves todas las caras que hace. No importa, igualmente le mandamos un cariño porque todos los jueves opera con nosotros y es uno más del equipo. Claro que sí. Laura, un hecho, digamos, dentro de la criminalística realmente insólito. En Estados Unidos se pudo resolver un crimen 36 años después, gracias a pruebas de ADN. El hecho ocurrió en el año 1982, cuando una mujer fue asesinada de disparos en la cabeza. Vos sabés que en su momento la policía no pudo identificar a esta mujer y fue sepultada en una tumba como NN. Sí, entiendo que el cuerpo no tenía ninguna identificación, y a su vez la policía local no había recibido ningún tipo de reclamo de cuerpo o denuncia de desaparición. Lo único que habían hecho en su momento fue tomar las huellas dactilares, pero no tenían con qué compararlas. Viste que en Estados Unidos los casos de homicidio no prescriben,
ya han resuelto casos en Estados Unidos gracias a la técnica de ADN 40 años después, 50 años después, inclusive aún determinando quién ha sido el homicida, no se lo pudo encarcelar porque inclusive hasta quizás ya había fallecido, que fue un caso similar al que vamos a hablar ahora. No ocurre lo mismo en nuestro país. En nuestro país los delitos de homicidio prescriben, pero en Estados Unidos siempre hay un grupo de investigadores que después que los casos se enfrían, pueden puede retomarse. Si algo surge, si hay un nuevo indicio, también depende del interés de las autoridades del momento, pero sí, no es poco habitual que se retome un caso ante una nueva pista una nueva pista sería la palabra, un nuevo indicio. Laura, mira, nos vamos a desviar un poquito del tema. Tenemos en contacto ahora telefónicamente. Avísenos, chicos, cuando esté en el aire, ahí nos hacen la señal. Mientras. Porque además de hablar de este caso de ADN, que después vamos a tener una profesional que nos va a explicar bien todas las técnicas de ADN, quiero contarle a la audiencia que el equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, está conmemorando un nuevo aniversario de su creación, 35 años. Es un equipo muy prestigioso en nuestro país. Sí, nuestro país a nivel internacional, porque ha hecho intervenciones en varios lugares del mundo, en diferentes países y en casos absolutamente trascendentales. El equipo nació en el año 1984 y en sus orígenes fueron en su mayoría estudiantes universitarios los que lo conformaron. Entiendo que en este momento, Laura, parte del equipo está reunido para festejar los 35 años de la creación de este equipo tan prestigioso. Y empezó, como decía recién, con estudiantes universitarios. Sí, vamos a poner en contexto que en el año 1984 la democracia estaba regresando recién a nuestro país y surgió la necesidad de investigar los casos de desaparición forzada de personas, ¿no? Y que en nuestro país no había un equipo especialista en este caso. Se acercó, entiendo, un especialista estadounidense y decidió formar un grupo de personas de investigación, que con el tiempo, años después, se conformó oficialmente en este organismo no gubernamental y sin fines de lucro, que es el equipo de antropología forense. Y bueno, las notas que salían en estos días conmemorando este aniversario. ¿Tenemos a Maxi en línea? Bueno, interrumpo todo lo que está diciendo. Muy buenas tardes, Maxi, ¿te tenemos en línea? Hola, sí, chicas, ¿cómo están? Estamos acá en el Centro Cultural de la Ciencia, con Sofía Gaña, que es integrante del equipo argentino de antropología forense. Y bueno, ahí las voy a comunicar para que nos cuente un poquito. Bueno, muchas gracias, Maxi. Hola a todas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía, bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos, Sofía, que están con un pie para ingresar a... Exactamente, pero aquí estamos, sin problema. Bueno, Sofía, contanos un poquito cómo se cree el equipo argentino de antropología forense, qué es lo que han hecho en estos 35 años de una trayectoria, la verdad que impecable, y como recién decía Laura, un equipo reconocido no solo a nivel de Latinoamérica, sino en todo el mundo. Bueno, el equipo se llama así justamente Equipo Argentino de Antropología Forense porque surge con las primeras exhumaciones e investigaciones para identificar a los cuerpos no identificados de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. Es así como llega a Clyde Snow, nuestro maestro, nuestro inspirador, un antropólogo y médico norteamericano en el año 84, fines del 83, 84, cuando se inician las primeras exhumaciones, y ve que las técnicas que se utilizaban para la recuperación de esos cuerpos y la identificación eran incorrectas y que se necesitaban arqueólogos y antropólogos. Entonces convoca a distintos peritos y a un grupo de estudiantes que son los que empiezan a fundar esta organización no gubernamental, civil, sin fines de lucro y que aplica la ciencia.
al servicio de la verdad y la justicia, como decimos nosotros, tanto en Argentina, como estos primeros años y hasta la actualidad, como en el resto del mundo. Cuando se da este tipo de situación, que hay un gran número de personas desaparecidas y cuerpos que están más allá del reconocimiento de un familiar, que sea porque pasó tiempo, porque se lo ocultó, ¿sí? Y hay que exhumarlos y ubicar esas cosas de manera científica para lograr la identificación. Esto pasa en Argentina y pasa en muchos otros países de todo el mundo cuando son situaciones de conflicto que tienen esta situación tan trágica, ¿no? De personas desaparecidas y cuerpos sin identificar, sin nombre. Así se inicia el equipo argentino. Y a partir de eso se abren puertas y son convocados en investigaciones a nivel mundial. Exacto, sí. Al principio, los primeros años, luego de Argentina fue Centroamérica y países latinoamericanos, El Salvador, Guatemala, Chile, todas esas regiones. Luego los Balcanes, por ejemplo, sudeste asiático. Hoy por hoy en todo el mundo, lamentablemente, se dan estas situaciones, aparte de otras nuevas problemáticas que se sumaron y que, bueno, hemos como desarrollado técnicas y estrategias de investigación, ya con unos recursos que no estaban hace 35 años, claro, pero que siguen manteniendo la misma línea, que es intentar ubicar las fosas. Ahora usamos drones, lidars, georradares, pero básicamente sumamos tecnología a problemas que mantiene ese mismo centro, ¿no? Que hay que ubicar los cuerpos e identificarlos. Justamente, Sofía, hay que tratar de ocultarlos. Sí, te iba a preguntar cuál es el balance de estos 35 años de ese equipo de estudiantes comandado por un especialista a este equipo de profesionales reconocidos mundialmente, y cuál es el horizonte a futuro. Vos estabas hablando de la incorporación de nuevas tecnologías, pero también sí estaban dirigiendo la mirada quizás en ayudar a otro tipo de casos. Sí, exactamente. Aquí en Argentina trabajamos específicamente en lo que es, al inicio, las investigaciones de lesa humanidad. Y en otros países también, ¿no? Los Balcanes, los tribunales internacionales de la ex Yugoslavia, etcétera. Hoy por hoy tenemos otras líneas de investigación que tienen que ver con problemáticas actuales como femicidio, como migrantes no localizados, un gran proyecto que llamamos Frontera, de migrantes que desaparecen y no se localizan en el tránsito desde países centroamericanos hasta el sur de Estados Unidos, y también identificaciones y todo lo que es la sistemática de abordaje de desapariciones actuales, no necesariamente producidas en un contexto de conflicto, pero que, bueno, que hoy por hoy tenemos la experiencia y hemos probado métodos y estrategias que son aplicables a este tipo de situaciones, como desapariciones actuales, digamos, en democracia. Básicamente, las nuevas líneas que se suman, no es que dejamos de trabajar, claro, violaciones a los derechos humanos en general, femicidio, migrantes, desapariciones actuales, y también hay un fuerte desarrollo hemos tenido, porque creemos que es imprescindible, lo que tiene que ver con la capacitación de técnicas y de procedimientos de investigaciones avalados internacionalmente en investigación forense. En general, eso también es todo un área importante que estamos desarrollando estos últimos años. Para seguir, digamos, ayornados siempre y, bueno, y realmente mantener el nivel de excelencia que tiene el equipo. Es la única forma, bueno, ¿no? Podemos transmitir también, lo que nos importa también es transmitir y capacitar en estas áreas, ¿no? Con una mirada científica y humanitaria, que creemos que es lo que nos distingue, y ¿no? La neutralidad y, bueno, y trabajar junto a los familiares. Ese es un punto central para nosotros, el acompañamiento al familiar y el contacto directo con los familiares. Nosotros somos totalmente independientes en las investigaciones. Los familiares por distintos medios se acercan y nuestro contacto es directo. Eso es extraño, digamos, de lo que son las ciencias forenses. En general tiene una distancia importante entre las víctimas y los investigadores, ¿no? Sí.
Qué importante es eso que decís, Claro. Sofía, ¿no? A veces para los familiares que están pasando o han pasado por una situación tan complicada, y a veces hemos hablado acá con Laura, con familiares de víctimas de algún tipo de delito, sobre todo de homicidio, y esto de sentirse tan lejos de los profesionales, tan lejos de la justicia, y que el equipo brinde esta cercanía que vos estás hablando, ¿no? Exacto, sí, eso es muy notorio y es lo que nos interesa, y bueno, nosotros trabajamos desde ese lugar, ¿no? Desde el inicio, eso fue lo que caracterizó al equipo desde su misma fundación. Y bueno, y acá estamos hasta la fecha, ¿no? Esperando seguir haciéndolo. Sofía, agradecemos mucho la participación en el programa. Sabemos que, bueno, están próximos a realizar un festejo por los 35 años del equipo, sí. Pero bueno, queremos comprometerte para en un programa futuro poder hablar de algo que recién nombrabas, que son el tema de los femicidios, que es un tema que tanto nos importa y tanto golpea, creo que no solo a la sociedad argentina, sino a la sociedad mundial, porque es un tema que se ve continuamente en cualquier parte del mundo. Así que bueno, esperamos tenerte en algún programa. Con mucho gusto, sí, encantada. Y por tu intermedio, un cariño grande a todo este equipo que realmente ha dejado a la Argentina en una posición tan alta, ¿no? Por todos los casos que vos estás hablando que el equipo tuvo participación. Bueno, muchas gracias de mi parte y de todo nuestro equipo, que somos muchos, y un agradecimiento hacia todos ustedes. Gracias, Sofía. Hasta luego, adiós. Gracias. Estábamos escuchando a Sofía Gaña, ella es miembro del equipo argentino de antropología forense que está celebrando 35 años de su creación. La verdad que una historia que nos llena de orgullo como argentinos y como profesionales, y realmente ellos se destacan por la seriedad con la que trabajan, y si querés podemos comentar algunos de los casos emblemáticos. Comentemos. En los que ha trabajado el equipo. Atentado a la AMIA, muerte de Carlos Menem Jr., el caso de Santiago Maldonado, femicidio, como decía Sofía, y trata de personas, crímenes del apartheid en Sudáfrica, masacres en Timor Oriental, en Kurdistán, desapariciones en México, identificación de los restos del Che Guevara. Han actuado en México, en Estados Unidos, en Nueva York, Sudáfrica, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, en fin, en diferentes países, Bolivia, Argentina, Colombia. Es una lista enorme y variada: Rumania, Ucrania, Kosovo, Islas Salomón, en fin, lugares recónditos de todos lados del mundo. También han intervenido en la identificación de excombatientes, ¿sí? Que figuraban como desconocidos. De los 123 combatientes de Malvinas que figuran como desconocidos, lograron identificar nada más ni nada menos que a 112. Y la verdad que la colaboración que ellos hacen es inconmensurable realmente. No, desde poder ya. Identificar restos. Vos pensás, exactamente, ¿no? La guerra de Malvinas fue en el año 1982. Y pensar en los familiares de esas personas que tenían a su hijo, a su marido desaparecido, y no poder identificarlo, no saber dónde están, no darle una sepultura digna, no ir tal vez al cementerio de Darwin y no saber en qué tumba pararte para poder estar con tu ser querido fallecido hace tantos años, y que gracias a la labor que hace el equipo argentino de antropología forense, la paz y el alivio, ¿no?, que le llega a estos familiares tanto tiempo después de saber dónde está su ser querido, ¿no?, que sea para ponerle una flor. Bueno, de esta manera... Perdón, lo último, han intervenido para el número final en más de 9.000 casos de investigación de personas desaparecidas, en 35 años. No queríamos estar ausentes en este festejo de un equipo que realmente es orgullo para la Argentina, ¿eh? Equipo argentino de antropología forense conmemorando sus 35 años desde la creación. Pedirle a la audiencia perdón por la desprolijidad, que estábamos hablando de un caso ocurrido en Estados Unidos
hace más de 35 años. Lo que pasa es que, bueno, era nuestra intención hablar con gente del equipo de antropología forense. Teníamos pactada la charla a las 18:30, pero tienen el festejo. Sí, y había entonces, que mencionarlo. Claro, queríamos hablar con ellos, por eso, bueno, adelantamos la entrevista. Sí, déjame mencionar que le dijimos, hola Maxi, gracias Maxi, quien nos hacía, digamos, de nexo, era el licenciado Maximiliano Ríos, a quien ya hemos entrevistado en el programa y saben que es colaborador de Tras la Pista, así que bueno, también le agradecemos al licenciado Ríos por el contacto y bueno, y a Sofía también por haber hecho la entrevista, aunque sea un ratito antes de ingresar al festejo, que ahí no interrumpimos. Sí, muchas gracias porque tuvieron una deferencia. Sí, absolutamente. Recordá que la cortina musical es de Hernán Mosquera. Si querés escuchar todo el tema musical, podés entrar en YouTube, Tras la Pista Forense, y uno de los videos es la pista musical completa. Si querés seguirnos en Instagram, @Tras la Pista Forense, en Facebook, Tras la Pista Forense, en Twitter, @La Pista Forense. ¿Y dónde escribo a una dirección de correo si quiero mandar un mail? traslapistaforense@gmail.com. También, por supuesto, darle las gracias al equipo de Relaciones Públicas que trabaja con nosotros, 89 Line PR. ¿Dije todo? Has dicho todo, y muy bien. Seguimos entonces, Laura, presentando el caso con el cual habíamos abierto el programa. Dale. Que vamos a tratar de hacer un breve raconto. Es el caso de una mujer que fue asesinada en el año 1982 de un disparo en la cabeza. La policía en su momento no pudo encontrar ningún sospechoso, no se la pudo identificar y entonces su cuerpo fue sepultado sin nombre, como NN. Lo que decíamos antes es que en Estados Unidos no prescribe el delito de homicidio y generalmente, inclusive uno puede ver a veces en las series de televisión que o detectives retirados o cuando se hace cargo de la delegación un nuevo equipo de detectives tratan de resolver crímenes que han como sido... que hace una revisión de los casos enfriados o con case, como le dicen allá, y ven de retomar alguna investigación como para llegar a una solución. Eso fue lo que hizo la policía 37 años después y llegan a descubrir quién era la víctima. Se lo conoce como el caso Silvani. Mary Silvani era finalmente la víctima. En su momento llamó la atención que no la había buscado ningún familiar, por eso también había sido difícil poder identificarla. Y bueno, cuando este nuevo equipo de investigadores comienza o retoma nuevamente la investigación del caso, ya existían las pruebas de ADN, ya estamos hablando de la era del ADN. Consiguen rastrear a familiares de Silvani, dos primos lejanos, que se le puede extraer ADN para hacer el cotejo con el cuerpo. De esta manera se puede identificar fehacientemente quién era la víctima y además se comprueba que habían huellas digitales por un incidente menor que había tenido en el año 1974. Hasta acá todo bien, teníamos identificada a la víctima, pero nada se sabía de su agresor. Por supuesto que la policía sigue investigando, como suele hacer en estos casos, y consiguen también identificar al agresor porque la víctima, una cosa que no dije y es importante, por supuesto, no solamente la había matado, sino que había abusado sexualmente de ella, con lo cual se ternían restos biológicos del atacante, del homicida. Con lo cual también a través de pruebas de ADN se consigue identificar 36 años después al agresor, que resultó siendo James Richard Curry. Él era originario de Texas, era un asesino serial, Laura. Él en el año 1983 había confesado 3 crímenes. ¿Y qué pasa? Este hombre no... Lo curioso es que él falleció en el año 83 y fue a través del ADN de sus hijos que se pudo realizar esa identificación. Él se culpa de 3 homicidios, intenta suicidarse, no lo consigue,
Y bueno, como decíamos, muere, como dijo Laura, en el año 1983 por heridas que él mismo se hizo. Y se extraen ahora en la actualidad restos de ADN de sus hijos, se lo compara con el de él y por supuesto con los restos biológicos que habían obtenido de la víctima, y así se termina de cerrar este caso 37 años después, pudiendo identificar a la víctima y pudiendo identificar a su agresor. Queríamos comentártelo porque cómo cambió la ciencia en los últimos años. Si uno es amante de las ciencias forenses y ve y lee y ve series, sobre todo las series que son documentales, no las series que son ficción, uno ve cómo ha avanzado las nuevas técnicas de identificación de ADN y cómo se pueden resolver casos, ya te digo, por ahí de más de inclusive 40 años, a través de estos nuevos métodos científicos. Es una cosa que está evolucionando constantemente. Es constante. Y casos que se creían totalmente que nunca iban a llegar a una resolución, casos que iban a quedar impunes, cómo pueden resolverse. Por supuesto, como decíamos también antes, en muchos casos, después de 40 años, a veces los victimarios ya no están, pero me parece, Laura, que es como un alivio, una tranquilidad para los familiares saber o que esta persona está presa, o en el caso de que no esté presa, que esté presa, que las autoridades puedan detenerla, o como en este caso, saber que un asesino ya no está más en las calles. Pienso que lo importante, o sea, es muy importante y debe aliviar en cierto punto el tema de saber la verdad o de entender qué es lo que pasó, quién fue. Por supuesto que yo pienso que la justicia tiene que llegar en un tiempo determinado, si no, no sé si es del todo justicia, ¿no? Tiene que haber una relación entre el tiempo en que se produce el delito o el crimen como sinónimo de delito, siempre decimos no como sinónimo de homicidio. Tiene que haber una relación de tiempo razonable entre el que ocurre el delito y se produce, o sea, y actúa la justicia y se obtiene justicia, ¿no? Social. Pero de todas maneras es de destacar que si en el momento no hay herramientas para poder resolverlo, el insistir y el retomar y el seguir buscando, hasta aunque sea, como decís, casi 40 años después, se llegue a la verdad del suceso, sin importar quizá que el victimario no pudo pagar frente a la justicia, ¿no? Por ese caso puntual oportunamente, pero bueno, el ya conocer la verdad es importante. Sí, en algunos casos que uno puede apreciar, a veces las víctimas tienen hijos chicos y entonces 40 años después o 35 años después, esos chicos que por ahí tenían 2 o 3 años son personas ahora de 40 años y también poder descubrir y conocer la historia es importante. Y como estamos hablando de ADN, vamos a intentar descubrir o saber qué es el ADN y cómo la ciencia forense puede trabajar a través del ADN. Bueno, le damos la bienvenida en este mismísimo momento desde Chile a la bioquímica forense Shirley Villota Bustamante. Muy buenas tardes, bienvenida Shirley. Hola, buenas tardes, un millón de gracias por la invitación y bueno, súper contenta de estar de nuevo en su programa. Bueno, nosotras contentas de tenerte, así que vamos a empezar la entrevista. Estábamos hablando justo con Marcela, mencionábamos un caso que se resolvió a través de pruebas de ADN después de más de 30 años, casi 40 años después. Así que queremos que le cuentes a toda nuestra audiencia qué son estos estudios del ADN, qué es el ADN, cómo inició la técnica. A ver, el ADN lo tenemos todas las personas y se encuentra en el núcleo de nuestras células. Es un material genético llamado ácido desoxirribonucleico, más conocido por la sigla ADN. A los inicios del ADN se necesitaban muchas cantidades de muestras para poder hacer un perfil genético. Entonces, actualmente tú, necesitabas como una gran cantidad de células para poder hacer el perfil genético, pero ha ido tanto el avance de la tecnología que ahora podemos trabajar con trazas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo... Trazas se conoce como unas cantidades que no son visibles o que no están, no son medibles. Perfecto. Son cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, actualmente yo puedo
imagínate que en la huella, antiguamente tú no podías hacer ADN, solamente hacías el levantamiento de estas huellas con toda la parte dactiloscópica. Pero ahora con las células epiteliales nosotros podemos hacer ADN. Entonces, digamos, por eso es el avance de esto, y por eso nosotros podemos ahora tomar casos antiguos de 30, 40 años atrás, porque la tecnología ahora nos permite. Una de las grandes ventajas de aquellos países que han guardado sus evidencias, porque hay países como el nuestro, en Chile, que no se guardan las evidencias, es decir, se guardan por un periodo muy corto. Por lo tanto, al estar 8 meses guardada esta evidencia, en 8 meses, digamos, todavía sigue la misma tecnología, pero en 2 años más esto va avanzado, entonces recién lo que el laboratorio no pudo descubrir, quizás en 2 años después lo puede hacer. Claro. Hola, ¿estás ahí? Entonces, esa es, digamos, sí, hola. Porque se corta un poquito, disculpa, sí. Sí, lo que decía, por eso nosotros los países que tenemos los registros de ADN, bueno, en Chile el 25 de noviembre del 2008 se inauguró todo lo que es el registro de ADN, es decir, nosotros contamos con 5 registros. 5 registros que se refiere de condenados, todas las personas que están condenadas cumpliendo una condena, cantidad de ADN, y ese perfil genético se guarda en esta base de datos. Actualmente esta base de datos está con más o menos 70.000 perfiles genéticos. Entonces, y en otro registro que tenemos, un registro que se llama de evidencias, todas esas evidencias que tienen un perfil genético de alguna persona pero que nunca ha hecho match, es decir, que nunca han coincidido, se guardan y después a futuro puede haber una coincidencia y se puede reabrir el caso. Shirley, no se escuchó bien por el tema de la comunicación. Me gustaría consultarte si ese registro de 70.000 muestras de condenados se refiere solo a delitos sexuales o son condenados en general. Eso no llegué a escucharlo. Mira, en nuestra legislación son ciertos delitos que están afectos a la toma de ADN. Entonces, entiéndase, delitos muy violentos, de delitos sexuales, y bueno, los magistrados, los jueces van a decidir si otro delito que no está, digamos, afecto a la ley, se le toma igual a la persona el ADN y se guarda en este registro de ADN. Okay. Sí. Lo ideal es que todos podamos estar en este registro, porque en el caso también chilenos, como les comenté, nosotros tenemos 5 registros, el de condenados, el de imputados, que se llama, que nos ayuda en una investigación. Por ejemplo, el fiscal solicita realizar el perfil genético, se guarda en este registro de imputados, y cuando se demuestra que la persona es inocente, se borra del registro, pero si se demuestra que es, digamos, culpable, se lleva al registro de condenados. Y hay un registro también que se llama de desastre, es decir, las personas desaparecidas. Sí. Ejemplo, en el tsunami que tuvimos acá en Chile, el 2010 con el terremoto, el tsunami, digamos, ahí este registro se llenó bastante en el sentido de que muchos familiares donaban sangre para poder reconocer los restos que se encontraban después de lo que encontraban en la mar. Shirley, respecto a esto, quiero preguntarte por un caso que estábamos recién comentando con Laura de Estados Unidos que se resolvió 36 años después. ¿Hasta qué grado de parentesco se puede tomar una muestra para poder cotejarla con, por ejemplo, de una persona desaparecida? ¿Hijos, nietos, primos, tíos? A ver, en ADN es como ir retrocediendo dependiendo de cuando no tenemos los familiares sirviendo a la segunda, digamos, generación, o a su vez más atrás. Y eso, digamos, depende mucho de la variación que tenga, digamos, por eso siempre hacerlo, siempre se recomienda hacer un perfil genético antes de no hacerlo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, ya 3 generaciones, igual siempre tenemos otros marcadores, por ejemplo, el marcador de cromosoma Y o el marcador de mitocondrial, que nos ayudan para poder determinar linajes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos que nombraste recién? El mitocondrial. A ver, sí. El ADN mitocondrial es el que se hereda exclusivamente de la madre.
¿Y por qué es exclusivamente de la madre? Porque se encuentran en las mitocondrias. Cuando está en el proceso de la fecundación, tenemos el óvulo y el espermatozoide. El óvulo está lleno de sus mitocondrias. Y el espermatozoide, las mitocondrias se encuentran en la cola, porque las mitocondrias, su función principal es dar energía. Por lo tanto, el espermatozoide, al moverse, necesita mucha energía en la cola, y cuando hay fecundación, solamente entra en la cabeza, y la cola se pierde. Por lo tanto, se pierde toda la información mitocondrial que trae o hereda del padre. Desaparece. Y se queda solamente el 100% el de la madre. Por eso siempre uno investiga el linaje materno en lo que es cromosoma, digamos, mitocondrial, ADN, digamos, mitocondrial. Y en el caso de parentesco, digamos, masculino, solamente el cromosoma Y, porque se hereda solamente del padre. Shirley, yo quería consultarte sobre el cuidado y preservación de la muestra, porque escuchar estos casos que se resuelven tantos años después, no podemos evitar la pregunta de, bueno, ¿y cómo se mantiene esa muestra? ¿Importa? ¿Qué condiciones tiene que tener? A ver, uno asocia, digamos, que un laboratorio de ADN es como lo más aislado posible, sin contaminación. Pero en el área forense nosotros nos encontramos muchas veces con evidencias ya putrefactas, con mucha contaminación. Entonces las técnicas te permiten actualmente, digamos, aislar solamente lo que corresponde a material genético humano. Por ejemplo, existen unos digamos, tomadores de muestras de ADN que te pueden durar un siglo, 100 años, con la muestra mantenida ahí. Los resguardos de las evidencias, eso va a depender de las condiciones y del material genético. Porque, a ver, cuando uno realiza el análisis usa una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, PCR, y utiliza un equipo que se llama el termociclador. Es como una fotocopiadora. Entonces, eso consiste en replicar, sacar copias de ADN. Y este termociclador trabaja con ciclos de temperatura, por eso el nombre de termociclador, ciclos de temperatura, entre 60 y 90 grados. 90 grados pensaríamos que el ADN se va a romper, se va a destruir, 90 grados es alto, pero lo que hace es solamente romper los puentes de hidrógeno, y una vez cuando baja la temperatura, este ADN se vuelve a unir. Por lo tanto, también el ADN, aunque esté expuesto a temperaturas, es útil para poder hacer, digamos, el análisis forense. Esto va a depender mucho de las condiciones con que esté. Es decir, siempre en el área forense se les dice que es mejor realizar el perfil genético antes de no hacerlo, porque siempre vamos a encontrar algo. Bien. Shirley, una pregunta que es una duda en nuestro país. A veces cuando pasa algún caso de homicidio y que impacta mucho en la opinión pública y se encuentran restos de pruebas genéticas y se habla de hacer una prueba de ADN, la pregunta es ¿para cuándo van a estar esas pruebas? Y entonces bueno, yo creo que sí. Es una de las, digamos, preguntas que creo que en todos los países se hacen. A ver, si vamos a un laboratorio privado que tiene, digamos, exclusividad para la muestra, ya en 24 horas tienes el resultado. Pero ya en una cosa pública, los resultados van a variar dependiendo de la carga laboral que tiene y de la importancia del caso. Hasta 8 meses de demora, pero eso es netamente por una recarga de trabajo. Pero si es un trabajo exclusivo, como te digo, que es exclusivamente de obtener el resultado, 24 horas ya puedes tener un resultado. Perfecto. Bien, es bastante... O sea, podría ser rápido si se dan las condiciones. Sí, y una pregunta te hago, porque estamos acá al lado, ¿no? Nos separa nada más que la cordillera de los Andes, y en algunas cosas pareciera como que estamos en unidos. El mismo país. En Chile, por ejemplo, puede llegar a tardar 8 meses, una prueba... Correcto. Está bien. Y bueno, una de las cosas que yo creo que sucede en todos los países, nosotros hablamos de 3 errores. El error preanalítico, que está antes del análisis, eso generalmente es como se levante la muestra, es como levantemos la evidencia. Generalmente si no usas guantes o si no separan las muestras porque tienen que ir por separado, muchas veces en un instituto no mezclan todos los guantes, mezclan todo y
se traspasa información genética. Entonces, cuando realizamos los perfiles, hay mezclas. Y cuando tú tienes mezclas, es muy difícil pronunciarse sobre un perfil genético. El error que se llama, después viene el segundo error, que es el error analítico, que es que se comete en el laboratorio en sí. Que no, el equipo no esté calibrado, que tú no ocupes que ya están vencidos los reactivos, etcétera. En caso de Chile, lo tenemos normado con una ley que se estableció que todos los laboratorios que se acreditan para hacer ADN tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, esa parte ya minimizamos el error. Y el error que sigue existiendo, que es el error post-analítico, es la interpretación de estos informes. Y esto es donde el gran problema que tenemos actualmente por la poca capacitación de los profesionales que se desempeñan en esta área. Porque no es llegar y obtener un resultado y pronunciarlo, porque estamos jugando con la libertad de las personas. Ejemplo, acá en Chile fue connotado un caso en Coyhai, que a una persona le sacaron los ojos a una mujer, que fue bien connotado en Chile, y supuestamente, digamos, el marido era el que le había pegado con un hormigón y le había sacado los ojos. Pero resulta que cuando me llega el caso, veo que en el hormigón existe una mezcla de perfil genético, obviamente, de la víctima y de la persona que cometió el delito. Y la poca experiencia de la profesional que informa sobre esto, arroja, digamos, que hay coincidencia con el marido. Pero resulta que cuando analizo, digamos, esto, resulta que no era la coincidencia, habían 11 exclusiones. Y nosotros está normado en en la ley 19.970 en Chile, todo lo que es en ADN, se dice que cuando tú hablas de inclusión, tiene que hacer una coincidencia total y exacta de todos los marcadores que usaste. En cambio, tú cuando excluyes, es decir, cuando dices que la persona no es, te bastan mínimo 2. Y en este caso teníamos 11, por lo tanto la persona no era. Lo condenaron a 20 años y un día, y ahora está cumpliendo una condena. Y es inocente. Por un error post-analítico, de no saber interpretar los resultados. Y vos decís, Shirley, entonces que de estos 3 errores, el más frecuente es este post-analítico. Sí, por lo menos en nuestro país ya se normó en el sentido de que evitar todos estos problemas, porque, a ver, antes del 2008, lamentablemente, cada laboratorio informaba distintos ADN. Sabemos que el ADN es uno solo. Uno nace y muere con el ADN. No es, digamos, un cambio. Pero resulta cuando analizamos los 3 laboratorios que trabajan con la Fiscalía, habían marcadores genéticos cuyos, marcadores me arrojaban valores distintos. Y eso no puede ser, era uno solo. Por lo tanto, ¿qué se hizo en Chile? Se normó, se dijo ya, todos los laboratorios que vamos a trabajar en perfiles genéticos se van a normar y se van a acreditar y van a usar esto. Entonces ahora todos hablan el mismo idioma. Pero eso, digamos, fue una ventaja, por lo menos en nuestro país. Claro, pues también es un respaldo para el profesional. Correcto, pero antes del 2008, no, hay cada laboratorio te informaba distinto. Es lo mismo que pasa en la parte clínica, es decir, cuando tú te haces, por ejemplo, un colesterol, ya en un laboratorio A te arroja 190, vas a otro laboratorio B, te da un máximo, una prox de 180, pero estás dentro del más. Pero si vas a otro laboratorio que te da 2000, es decir, chuta, hay un error. Claro. Sí, el tema acá es que el error implica años de cárcel para una persona. Y antes del 2008, ¿se aceptaba de todos modos, tenía el mismo peso la prueba de ADN a nivel judicial, o ahora a partir de estas modificaciones cobró otra importancia? A ver, lo que pasa es que siempre el ADN es como lo más, cuando se presenta en un tribunal del ADN, es como una cosa sagrada, es decir, nadie puede refutar lo que dice el ADN. Exactamente, está muy bien que lo digas. Entonces, claro, y resulta que antes del 2008, quizás cuántos inocentes tenemos en las cárceles por malas interpretaciones y por mal calibración de los equipos. Entonces, ¿qué se hizo? Porque tenemos un caso muy connotado que salió, digamos, en la prensa, y eso hizo que Chile dijera, chuta, estamos informando mal, y se empieza a trabajar en esta ley, tener nuestro registro de ADN. Y este registro de ADN te obligaba primero a tener nuestras propias frecuencias, porque antes del 2008 se usaban frecuencias extranjeras. ¿Qué quiere decir? Entonces, claro, porque cuando tú informas, por ejemplo, das un porcentaje
a decir, con un 99,999%. Sí. Pero resulta que esas frecuencias tienen que ser nacionales, porque digamos, tu etnia es totalmente distinta a la de nosotros. Por lo tanto, yo no puedo usar tus frecuencias. Entonces, ¿qué pasaba antes del 2008? Se usaban frecuencias de otros países que, digamos, no tenían. Entonces, ¿qué se exigió para esta ley? Que Chile tuviera sus propias frecuencias y se hizo un estudio a nivel nacional de todas las frecuencias de los marcadores genéticos. Y ya con eso ya tratamos de normar un poco el error. Claro, y eso es información que se obtiene de diferentes puntos de todo el país. Imagino que habrá sido un trabajo bastante intenso, pesado, laborioso. Claro, sí, se estuvo, digamos, trabajando muchos años para poder acreditar y poder lanzar, digamos, este registro de ADN, el cual actualmente, como bien, bueno, es confiable, está con todos los más, digamos, aprobado por el FBI. Y realmente, bueno, en Chile contamos con ese, y ser el primero de Sudamérica de tener el primer registro latinoamericano de perfiles genéticos. La verdad, Shirley, aprendimos un montón de cosas. La verdad que uno siempre, que te escucha, siempre aprende un poquito más. Queremos darte las gracias por volver a ser parte de Tras la Pista Forense. Queremos contarle a la audiencia que por ahí se conectó con el programa tarde, que estábamos hablando con la profesional Shirley Belluta Bustamante, bioquímica forense de nuestra querida vecina República de Chile. Y como siempre, Shirley, muchísimas gracias por tu participación. Seguramente en algún futuro, cuando tengamos algún tema, alguna duda sobre ADN, te vamos a contactar. Así que muchísimas gracias por tu participación en este nuevo ciclo. No, 1.000.000 de gracias y bueno, siempre encantada, aquí a disposición de ustedes para cuando quieran cualquier cosa me llaman y yo feliz, digamos, de estar aquí, digamos, compartiendo los conocimientos con ustedes y con toda, digamos, la audiencia. Muchas gracias, Shirley. Un gran abrazo desde Chile, que esté muy bien. Hasta gracias. Luego, chao, chao. Completito el programa de hoy de ADN. No te dieron más ganas de preguntar más. Sí, no, por supuesto. Para tener una lista gigante y decir, bueno, y este error, y esto, y esto. Ahora, te digo una cosa, Laura, ¿no? Lo que ella comentaba, pensar que a veces uno cuando no es, o no profundiza demasiado el tema, sobre todo a veces la gente que ve la serie de televisión y todo, ¿no? El ADN, la estrella de la ciencia forense y todo. Y fíjate vos como explicaba Shirley, cómo tal vez una mala interpretación de un profesional, tal vez novato, o vaya a saber qué, puede condenar a una persona a la cárcel. Cualquier técnica mal aplicada, pero de todos modos, me gusta señalarlo en el caso de ADN porque, como decís, es la estrella de los estudios forenses y me hace acordar lo que habíamos conversado con el licenciado Ríos, con Maxi. Yo pensé lo mismo. Que decimos lo importante que es que cada técnica, más allá de entenderla, conocerla, uno conoce realmente la técnica cuando entendés en qué errores puedes incurrir. Exactamente. O sea, si vos no podés observar que hay un error en el levantamiento, que hay que se producen errores en el estudio analítico, como decía Shirley, o en el análisis, ¿no? En la etapa posterior, que es el análisis de la evidencia o del resultado que obtengo, realmente no conoces tu técnica, si no podés oficializar y explicar cuál es el grado de error. Así que a mí me gusta cuando nos metemos un poquito más en eso de seguro. Decir, bueno, ok, esta es la técnica, pero ¿qué pasa si sale mal? O es malinterpretada. O es malinterpretada, o mal utilizada, o como hablaba de ella, de el tema de regular la calibración de los equipos. Bueno, nosotros en general siempre apuntamos a esos temas como importantes, ¿no? Que creemos que es el futuro de las ciencias forenses está en prestar atención a lo que es cadena de custodia, calibración de equipos y poder conocer el porcentaje de error de cada técnica para mejorarlo también, ¿no? Porque al hacer ese estudio puedes tomar las medidas adecuadas para evitarlos. No, seguramente. Me gustó que lo mencionara. Sí, la verdad que bueno, es siempre muy didáctica, Shirley. Sí, súper accesible. Laura, nos queda un minuto de programa para no terminar así rápido como hacemos siempre. Sí, a veces sale todo como... Pero bueno, salió lindo. Bueno, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, @traslapistaforense, en Facebook, Tras la Pista Forense, en Twitter, me da risa porque yo hablo y Laura me va haciendo así los compases. Estoy marcando el tiempo. Básicamente Tras la Pista Forense, donde quiero No, buscarnos. porque, viste, algunos lleva @, uno es... Twitter es La Pista Forense. Muy bien, muy bien.
¿Viste? Muy atenta ahí, no digo nada más. En YouTube nos pueden encontrar como Tras la Pista Forense. Recuerden que si quieren escuchar toda completa la cortina del programa, que la compuso Hernán Mosquera pura y exclusivamente para nosotras, no lo van a escuchar en otro lado, la tienen también en YouTube. Agradecer a 89 Line Pierre, que es nuestra consultora en relaciones públicas, que todo lo que ustedes ven compartido en las redes sociales lo hacen las chicas, la verdad que están trabajando a full. Sí. ¿Algo más? Nada más, avisarles que a partir de mañana pueden ingresar a conexionabierta.com.ar, ir al sector de descargas, ahí elegir Tras la Pista y pueden escuchar el programa completito cuando quieran, cuando estén cómodos, cuando sea posible. ¿Y qué más? Y que los dejamos ahora en compañía de El Rayo de Urano, de la mano de Chris Mijail. Y nos encontramos el jueves que viene. El próximo jueves, como todos los jueves, de 18 a 19, por acá, por Conexión Abierta. Gracias.